Esta vez, con la acostumbrada ayuda y dirección del Espíritu Santo, los estoy invitando a considerar un tema de mucha importancia, un tema que se ha prestado para muchas discusiones, y hoy nosotros no vamos a entrar en esas discusiones, pero sí vamos a ver lo que la palabra nos enseña. El título del estudio para hoy es Señales que acompañan a los creyentes. Señales que acompañan a los creyentes. Vamos a hablar de las señales que deben acompañar a cada hijo de Dios que obedece el mandamiento de testificar la salvación del Evangelio del Reino de Dios en la persona de Cristo a todo ser humano. Quiero repetir esto porque me interesa que capten desde un principio. Vamos a mirar las señales que deben acompañar a cada hijo de Dios que obedece el mandamiento de testificar la salvación del Evangelio del Reino de Dios en Cristo Jesús a toda persona. Vamos a hacerlo con base en Marcos 16, 14 al 20. Pero quiero darles las citas de referencia para que cuando estén estudiando lo puedan hacer. Las citas bíblicas de referencia se encuentran en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Lucas 24, 36 al 53. Y Juan 20, 19 al 23. Anótenlas para su estudio personal en casa. Vamos a leer la primera cita. Marcos 16, 14 al 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Podemos observar cada caso de este párrafo. Por ejemplo, de acuerdo con el versículo 14, el Señor le hace la última visita a sus apóstoles antes de irse al cielo. Y lo primero que hace es reprocharles su incredulidad y la dureza de su corazón, que consistía en el hecho de no haber creído a los que le habían visto resucitado. Esa es la primera
reacción del Señor con ellos, reprocharles esa incredulidad y esa dureza de corazón. No los regañó, no los sentenció, pero sí tomó la autoridad para hacerles ver que no debían ser duros de corazón e incrédulos a su palabra. 3 años y medio aproximadamente enseñándoles, y las últimas semanas enfáticamente hablándoles de que iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Y cuando acontece el hecho, algunos o la mayoría de ellos no creyó el evento, no creyó que Jesús había resucitado. Eso no estaba bien para un grupo escogido, para un grupo seleccionado, para un grupo que habría de tener toda la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y no estaba bien, desde luego, porque la parte fundamental, esencial del Evangelio está precisamente en la resurrección del Señor Jesucristo. Eso era demasiado fundamental para la doctrina del poder del Evangelio del poder, del Evangelio del reino de Dios. Y desde luego por eso Él les reprocha esa actitud de no haber creído en la resurrección y en el testimonio que daban las personas que habían visto a Jesús resucitado. Más tarde voy a explicar algo más. Los versículos 15 y 16 vemos que a pesar de eso, Él confió en ellos y les dio la responsabilidad de testificar acerca de Él, diciéndoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la sentencia, está la orden, está el mandato, está la encomienda, está la responsabilidad que el Señor Jesús encomienda en las manos de sus apóstoles. Y la sentencia es que el que acepte el Evangelio será salvo. Y el que no lo acepte, el que no acepte el mensaje del Evangelio, que es Jesucristo, será condenado. Y esa palabra está vigente para el día de hoy también. En tercer lugar, los versículos 17 y 18 les dio una especie de investidura que los acompañaría en el ejercicio de testificar de Él a toda persona. Le dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y por último, después que Él ascendió a los cielos, el versículo 20 muestra que ahora los apóstoles estaban dispuestos a creer que verdaderamente Cristo había resucitado, y por haberlo creído salieron a hacer lo que Él le había encomendado. Dice: y ellos, versículo 20, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Este es el pasaje bíblico, el párrafo que estamos estudiando. Las señales que acompañan a los creyentes. Déjenme explicarles algo. Este episodio y especialmente estos versículos se han prestado para muchas discusiones
y también para algunas apreciaciones que son ciertas y que vale la pena tenerla en cuenta. Por ejemplo, la discusión dice que no hay evidencias, y en efecto no se ve ninguna evidencia, de que todos los creyentes de la iglesia primitiva fueran acompañados por estas señales. A través de toda la historia también encontramos que todos los creyentes no han sido acompañados de estas señales. Y hoy por hoy, pues, es un argumento muy válido para excusarse y no llevar consigo estas señales. Porque estas señales, en primer lugar, eran dadas a los apóstoles. Históricamente no podemos negarlo. Pero desde el punto de vista doctrinal, es un mandato para todos los creyentes. Es una orden para todos los creyentes. El secreto o el meollo del asunto es que así como los apóstoles eran creyentes, pero también fueron incrédulos, así hoy día hay muchos creyentes incrédulos en ciertas áreas y especialmente en lo que corresponde a este pasaje en especial. De manera que en un sentido no podríamos decir que es para todo creyente, para todos los hijos de Dios, pero en otro sentido podemos decir que sí. ¿En qué sentido? Que estas señales son para los que creen. Lo dice el texto, ¿cierto o no? Para los que creen. ¿Los que creen qué? Específicamente los que creen en este punto tan fundamental como es la resurrección del Señor Jesucristo. Que Él está vivo y que Él vive y que Él es el Dios Todopoderoso que vino a este mundo, que cumplió funciones específicas tocantes a su ministerio, que murió, pero que resucitó. Y ahí está la enorme diferencia entre todos los grandes hombres y el Señor Jesucristo. Que en el reino de Dios, la diferencia con cualquier religión es que precisamente el Señor de señores resucitó. Murió, es verdad, pero resucitó y está vivo. Eso es el fundamento. Y eso es lo que hay que creer, pero no creerlo de una manera intelectual, porque los demás lo dicen, sino creerlo en el Espíritu, conforme a la palabra, con la convicción de que Cristo vive y que tengo una relación personal con Él porque está vivo. ¿Me hago entender? Lo que buscamos es eso, una relación personal con aquel que vive y que ha prometido estar con nosotros. El que nos ha invitado a permanecer en Él y que nosotros permanezcamos en Él. Que es real, que vive en mi vida, que está en mí por medio de su Espíritu, que tiene el poder, que tiene la vida, que tiene la autoridad y el señorío sobre mi vida diariamente. Tengo que creer en el Cristo resucitado, pero creerlo y experimentarlo y vivirlo. A eso se refiere la necesidad. Y el que cree que Él vive, que tiene potestad, que tiene poder, el que cree que Él actúa hoy a través de la vida de cada quien, el que cree y se entrega, entonces ahí van a estar las señales manifestadas. Y eso es demasiado importante para nosotros. Esta palabra nos enseña que debemos creerlo y obedecerlo. Es posible que hoy se aprendan de memoria todo este pasaje, porque lo voy a repetir. Lo voy a repetir ahora leyendo en varias versiones, solamente los versículos 17 y 18. Vamos a ver varias versiones que nos ayudan a comprender lo que tienen que ver estas señales. Pero antes de leerlas, me gustaría pedirles el favor de buscar en sus Biblias Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo
22. Primera a los Corintios 14:22. Vamos a hablar de las señales y quiero que vean esto, por qué las señales son importantes. Dice este texto: las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Quería leer este texto para que al hablar de las señales entendamos por qué las señales son importantes, y hoy con mayor razón, y dentro de un momento le voy a explicar por qué estoy diciendo con mayor razón. Vamos a leer entonces en la Reina Valera los versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La Nueva Versión Internacional dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Mire cómo traduce esta versión la primera parte. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿A quiénes? A los que crean. En la palabra de Dios para todos dice: y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Ya no es una ceremonia, una actitud de ir a orar y poner las manos, sino que solo con tocarlos. En la Nueva Traducción Viviente encontramos lo siguiente: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Y la última versión es la traducción del lenguaje actual. Oigan cómo dice: los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Hasta aquí. Déjeme explicar algunos detalles y luego entramos en el tema que nos ocupa. Cuando habla de tomar serpientes, no quiere decir que usted tiene que ir ahora a buscar serpientes para tomarlas con la mano. Pero si fuera del caso, si usted tuviera que ir a un lugar donde haya serpientes y usted no las ve ni nada por el estilo, y le tocare confrontarse con ella y ellas lo picaran, no habría problema si usted realmente está creyendo en Jesucristo. Tenemos una evidencia con Pablo, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que cuentan cuando Pablo lo llevaban preso y entraron a una isla y estaban buscando leña para el juego y una serpiente lo mordió y los nativos estaban esperando que él muriera, pero nada pasó?
Entonces ahí está el cumplimiento de la palabra. Cuando habla de tomar cosas venenosas, no quiere decir que usted ahora va a retar a Dios y va a probarle a los demás creyentes que usted sí es creyente y se va a tomar un veneno porque nada le va a pasar. No me está diciendo eso. Está diciendo que cuando usted esté predicando en un pueblo donde haya sus enemigos, hechiceros, lo que sea, y quieren hacerle daño y le traigan un veneno y usted no lo sepa, pero porque usted está predicando, él se tomará el veneno sin saberlo y nada le pasará. ¿Estamos claros en eso? Esos son los detalles que quiero entrar. Y eso en realidad es una señal. Los nativos allí tuvieron esa señal. Este hombre debía morir, pero está vivo. Entonces, realmente Dios es Dios. Y ellos decían, verdaderamente este hombre es un perverso. Mira que cómo lo encuentra Dios y lo castiga. Pero cuando ellos vieron que el hombre estaba vivo, tenían que reconocer que Dios es real. Y Dios se mueve hoy día como Él quiere. Pero esto lo hace solo con los que creen. Volvemos entonces a ver la primera parte del texto que estamos estudiando. Jesús le reprocha a los apóstoles dos cosas: incredulidad y dureza de corazón. Creo que eso sigue haciendo daño en la iglesia hoy. Y a veces tomamos como excusas lo primero que dije. No hay evidencia de que todos los creyentes debemos estar acompañados de estas señales. Luego entonces nadie me puede juzgar y está bien conmigo, yo no tengo esas señales, pero soy un hijo de Dios. Y tomo eso como una excusa, cuando en realidad lo que puede estar ocurriendo es que soy incrédulo al poder de Dios. Lo que puede estar ocurriendo es que he endurecido mi corazón a la palabra. Lo que puede estar ocurriendo es que no tengo una relación muy íntima con el Señor. Me falta llenura del Espíritu Santo. Porque si estuviera metido en una relación más íntima con el Señor, en su palabra, en la oración, en la comunión con Él, en el contacto con Él, entonces mi fe sería mayor, mi experiencia con Él sería mayor y creería lo que Dios puede hacer. Y el Espíritu Santo sin duda me va a motivar a hacer lo que Él quiere que haga. Y yo estaría dispuesto a hacerlo porque no soy yo, sino el Señor. Dice el versículo 20 que cuando los apóstoles salieron a predicar, el Señor los acompañaba y las señales se manifestaron, tal como el Señor se lo había dicho. Por eso ellos corrigieron su incredulidad y su dureza de corazón. Y en vez de estar razonando tanto los preceptos de Dios y la voluntad de Dios y los misterios de Dios, prefirieron entonces creerlo. Y creo que esa es la necesidad que tenemos hoy. Tanto razonamiento, tanta manera de ver las cosas desde el punto de vista humano, pero no meternos en la parte espiritual para percibir las cosas desde el punto de vista espiritual, en la realidad del Dios viviente. Ayer les envié por WhatsApp y lo subí también en mi página de Facebook, Isaías 55. Espero que lo hayan leído. Y si no lo han hecho, vale la pena que lo lean. Cuando les mando una porción bíblica es porque Dios está queriendo hablarle a su vida también. En ese pasaje usted va a encontrar en una forma bien clara que el Señor nos invita a venir a Él en el momento en que Él está para revelarse a su vida. Y nos muestra que su amor es tan grande, tan inmenso, que está dispuesto a perdonar todo pecado. Pero no por el razonamiento ni por la lógica,
sino por su amor y su gracia. Entonces dice, porque mis pensamientos no son como los vuestros, sus pensamientos no son como los míos, y sus caminos no son como los caminos míos, y lo que yo hago ustedes no lo entenderán. Yo creo que tenemos que estar allí, en una relación y en una dimensión, por esa relación con el Señor, donde los razonamientos van cediendo lugar para que entre en acción esa llenura, esa guía, revelación, iluminación, el entender espiritualmente lo que Dios quiere hacer en mi propia vida y a través de mi vida. ¿Está claro? En esa relación con el Señor. Por eso tenemos que acercarnos a la palabra. El creyente tiene que meterse más en la palabra y estar atento a lo que la palabra de Dios está diciéndole. Y estar atento a la voz del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo dijo y mandó ese mensaje a través de mí a ustedes como iglesia. Mis ovejas oyen la voz, mi voz, y me siguen. Las ovejas tenemos que estar allí dispuestas para entender, para escuchar, para oír la voz de Dios. La exhortación está vigente, no solo para los apóstoles en aquel entonces, está vigente para mí y está vigente para ti. La exhortación, el reproche a la incredulidad y a la dureza del corazón. Cuando comenzamos a razonar y cuando comenzamos a escuchar las voces que no vienen de Dios, las voces que vienen del mundo en el que estamos viviendo, a través de escritos de grandes hombres intelectuales, de opositores a la verdad, influenciados todos por el mundo de tiniebla en que se vive y por el espíritu de Satanás que gobierna todo este sistema, entonces nosotros somos arrastrados y comenzamos a dudar y a endurecer el corazón. Pero la única forma de que nuestro corazón no se endurezca es estar allí en el secreto con Dios, en la intimidad con Él. Eso hace que nuestra fe crezca porque tenemos una experiencia nueva cada día, creciendo en la relación con Cristo a través de su palabra y del Espíritu Santo. Esa fe es la que nos penetra en la palabra de Dios y en esa relación personal con Él. Creyendo la palabra y disponiéndonos para renunciar a nosotros mismos y obedecer la palabra. Tenemos que tomar conciencia, hermanos míos, de que estamos viviendo en un mundo que, como dije hace unos momentos, está guiado por el espíritu de las tinieblas, con prácticas y estándares en los que no podemos ni debemos participar. Por lo cual nosotros, los llamados justos, tenemos que vivir y obedecer por la fe la palabra de Dios, de conformidad con las enseñanzas bíblicas. En alguna forma me duele cómo algunos de ustedes toman en poco las enseñanzas de la palabra de Dios. Cómo algunos de ustedes no vienen, por ejemplo, los martes, a escuchar una palabra fresca que necesitamos todos, que tenemos que fundamentarnos más y más cada día, porque la andanada de oposición cada día es mayor y nos confrontamos con ellas diariamente y a veces estamos sin la relación, sin la palabra, sin la frescura de la presencia de Dios y somos fáciles para ser arrastrados por cualquier viento, aún de doctrinas erradas. Por favor, los justos tenemos que vivir una vida de obediencia por la fe, conforme a la palabra de Dios. Esto, amados míos, no es fácil. Cuando uno quiere vivir una vida que le agrada a Dios, tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades. Así lo dice la Escritura. En los tiempos en que estamos viviendo,
nosotros tenemos que estar preparados, porque algunos de nosotros iremos a prisión injustamente. La mayoría seremos objetos de burlas, de atropellos, de injusticias, persecuciones y hasta la misma muerte, si en verdad decidimos vivir por la fe las verdades absolutas de la palabra de Dios. No una vida religiosa, no a medias ni como me conviene, o en lo que quiero y no quiero. Si estamos comprometidos a ser íntegros para vivir la palabra de Dios y cumplir la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos para todo lo que se avecina. Y creo que Dios está preparándonos y advirtiéndonos y enseñándonos cómo debemos vivir la vida que quiere que vivamos. Nosotros no podemos ni debemos seguir siendo indiferentes a la voz de alerta que diariamente suena alrededor nuestro. Alertas que oímos, que vemos y que muchas veces pasamos por alto. Por ejemplo, lo que acaba de suceder en nuestro país. La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y muchas otras cosas más. Los que entienden de esto y conocen de esto dicen que la Corte ha violado la Constitución, la cual debe cuidar, y la Corte lo ha hecho. Pero nosotros no estamos aquí, amados míos, para entrar en una discusión ni en peleas con estas cosas. La situación tenemos que mirarla desde otro punto de vista. Por ejemplo, estamos viviendo situaciones que pasamos por alto, pero que ya es tiempo para reflexionar. Mire cómo ha surgido el homosexualismo como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Es cierto o no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. El aborto abiertamente aprobado por muchas naciones. Matrimonios entre personas del mismo sexo. Abusos y asesinatos contra la niñez. Depravación, corrupción a todos los niveles, en todos los países. Rebelión, extorsiones, inseguridad, injusticia social, maltrato en todo sentido contra los adultos mayores, maltrato contra la mujer. La salud ya no es una vocación, ya no es un servicio, es un negocio. Y aún peor, la mayoría de las religiones son negocios económicos. Y las mismas autoridades están violando las leyes y las constituciones de sus mismos países. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y amados, nosotros, los hijos de Dios, los miembros del reino de Dios, no estamos llamados solo para protestar, y menos para estar como espectadores criticando. Nosotros no hemos sido llamados para levantar bandera y decir que esto no está bueno, esto no está malo. Esa no es la idea. Al final de cuentas eso no tiene ningún sentido, no se gana nada. Nosotros deberíamos ocuparnos en lo que sí es nuestra misión. Y nuestra misión es la de predicar el evangelio del poder de Dios. Y no lo estamos haciendo. Estamos en desobediencia. Porque si estuviéramos predicando el poder de Dios, el evangelio del poder de Dios, entonces veríamos cambios grandes. Y al ver esos cambios grandes, habría menos asesinatos y menos corrupción y menos maldad como la que se está dando. Si la iglesia no cumple su función, la maldad va a crecer aún más. ¿Estamos? El evangelio de poder es el evangelio que salva al hombre, a la mujer, que redime de pecado, que perdona
Es el evangelio que reconcilia a la familia, al hombre con Dios. Es el evangelio que trae la verdadera paz y la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Este es el evangelio que el hombre necesita, pero necesita que sea predicado no solo con palabrerías vanas y con cosas que no tienen el sustento correcto de la palabra. Con el poder de Dios es que tenemos que predicar el evangelio, con las señales que deben seguir a los que creemos en verdad en el Señor. Nosotros como iglesia, iglesia local, árbol de vida, como la iglesia en general, los hijos de Dios, los hermanos y hermanas, yo quiero invitarlos a tomar en serio lo que Dios está dándonos. Es tiempo ya para romper con la religiosidad. Es tiempo ya para romper con la liviandad. Es tiempo para vivir como verdaderos miembros del reino de Dios, con el poder de Dios, mediante una relación personal, íntima y permanente con Cristo, testificando de Él tal como lo enseña su palabra. Y en este párrafo que estamos estudiando, el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la misión tuya y mía. No hay otra misión. Que se escriban protestas, que se hagan protestas, y es más, que se haga oración para que las cosas cambien. Yo no sé hasta qué punto tenga sentido. Si queremos que Dios cambie a Colombia y oramos, pero no testificamos y no predicamos, y no le decimos a la gente la necesidad que tienen de conocer a Jesucristo, ¿qué cambio va a haber? Es cierto que Pablo nos dice que oremos por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente, pero agrega que debemos mostrar a Jesucristo como el único mediador entre los Dios y los hombres. Y amado, muchos de los que están aquí sentados escuchándome no lo están haciendo. Ha entrado la incredulidad, la dureza de corazón, la indiferencia. No hay temor de Dios, no hay disponibilidad para creer y decir: heme aquí, Señor. Estar siempre dispuestos cuando salimos, cuando tenemos contacto con los familiares no cristianos, con los amigos no cristianos, con la gente que no conoce a Cristo. Estar siempre dispuesto para abrir la boca y compartir las verdades y el amor de Dios. Creo que tú como iglesia tienes que levantarte ya. Tenemos que levantarnos. No podemos continuar allí pasando el tiempo. A muchos de ustedes Dios les ha hablado ya y les ha dicho cosas que deben hacer, y están allí dejando que los días pasen y no toman la acción. Ya es tiempo para que te levantes y hagas lo que el Señor ya ha puesto en tu corazón. Y amados míos, yo creo que Dios, de la misma manera como le habló a sus apóstoles, nos habla hoy. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído, a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Veamos. Yo observo al leer los evangelios que por donde quiera que el Señor Jesús andaba, se encontraba con demonios. ¿Sí o no? Y los echaba afuera y los reprendía
y demonios que se manifestaron en diferentes tipos de enfermedades. Una mujer encorvada, un paralítico, uno con epilepsia, de diferentes maneras. Demonios que estaban haciendo ese daño. Pero hoy nosotros somos más refinados que el Señor Jesús. Y hoy no hay demonios, o no tenemos que hacer eso. Eso era para la época de Jesús o de los apóstoles, pero eso no tiene que ver con nosotros hoy. ¿Cómo es que un esposo asesina a su esposa? ¿Cómo es que un hombre toma una niña, una bebé, una niñita, la viola y la mata? Y después dicen que no querían hacer eso, que no saben por qué lo hacían. ¿Qué significa eso? ¿De quién es esa acción? Y muchos hijos metidos en la droga, en el licor, en el vicio, todo lo que está sucediendo, que estamos viendo y observando diariamente. Díganme, ¿de quién es esa obra? Muchas veces le predicamos a ciertas personas que están endemoniadas. Los bautizamos porque han creído, pero no los liberamos. Y al poco tiempo comienzan a hacer problemas o se van de la iglesia. Ya es tiempo para asumir la responsabilidad que tenemos. Echar fuera los demonios. Tan pronto podamos discernir la manifestación de los demonios, echarlos fuera. Esa es una señal para el que cree. Una señal de lo que puede hacer, pero a la vez es una señal para los que no creen, para que puedan creer en Dios. Hablar en lenguas. Sabemos que hablar en lenguas, según 1 Corintios 14, capítulo 12 y 14, todo esto de hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, pero en este texto específicamente va más allá al hecho de hablar en lenguas angelicales o espirituales. Está hablando aquí de hablar en otros idiomas. Así como puede ocurrir el hecho de tomar una serpiente o ser mordido por una serpiente, o de tomar un veneno sin saber que es veneno, por estar sirviéndole al Señor. De la misma manera, si hay un momento en que tengo que predicar el evangelio en algún lugar y a alguna persona y no conozco su idioma, el Espíritu Santo puede usarme para hablar en el idioma de esa persona. A eso se refiere, lenguas, idiomas del común. Escúchame. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, 120. La vasta mayoría hablaban en lenguas. Y los que vinieron a escucharlos, los escuchaban en sus propios idiomas. Las maravillas de Dios. En nuestra denominación hay algo en la historia muy interesante. El gran avivamiento de los años 50 comenzó en una montaña con unos campesinos que no sabían ni leer bien la Biblia. Y decidieron ellos estudiar el libro de los Hechos. Dios los guió a hacer eso. Y estudiando el libro de los Hechos, los primeros capítulos, ellos dijeron, esto tiene que ser parte de nuestra vida. Comenzaron a ayunar, a orar y rendir sus vidas al Señor, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y de pronto vino la noticia acá a las ciudades de todo lo que estaba aconteciendo allá, las cosas grandes. La gente era sanada, la gente era liberada de demonios, los hogares eran restaurados, la gente se convertía, los pueblos enteros se convertían. Ese era el gran avivamiento. Entonces, entre los directores de nuestra misión vino un problema: definir si eso era de Dios o no era de Dios. Y una de las misioneras que estaban se ofreció para ir a el pueblo para adoctrinar a esos hermanos. Y cuando la misionera llegó a aquel lugar, los hermanos la recibieron con mucho amor. Y era costumbre de ellos orar y dar gracias a Dios por las personas que llegaban. Esa fue la primera impresión que se llevó la misionera. Pero cuando comenzaron a orar,
una persona, no sé si un hombre o una mujer, comenzó a hablar en lenguas y hablaba en inglés un mensaje para la misionera. A eso se refiere este pasaje. Esas señales seguirán a los que creen. Entonces la misionera regresó, habló con los directores acá, contó su testimonio, reunieron una asamblea y dijeron: esto no lo podemos parar nosotros, vamos a darle lugar, es bienvenido, es de Dios. Así Dios actuó ese día, en esa ocasión, y hoy es el mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo sinceramente que mientras la iglesia de Jesucristo esté aquí en esta tierra, el método de Dios no ha cambiado, la obra de Dios no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado. Lo que el Espíritu Santo ha dispuesto a hacer, lo sigue haciendo. El problema es que nosotros hemos cambiado, nosotros hemos endurecido el corazón, nosotros hemos sido incrédulos, nosotros hemos reemplazado las cosas de Dios por las cosas nuestras. Pero ya es tiempo de corregir todo eso, ¿no les parece? Díganme, ¿sí o no? De aquí en adelante, a partir de hoy, yo te invito a procurar una relación más íntima con Dios. Tómalo en serio, es para ti. Que se vea esa relación con evidencias de una vida transformada, de un carácter transformado, de una disposición para amar, adorar y servir a Dios, especialmente evangelizar, buscar al perdido para hablarle de Cristo. No importa el tiempo, el dinero y lo que quiera Dios hacer, pero que haya un corazón comprometido con el Señor Jesús, creyendo que Él vive, que Él ama a la iglesia, que está presente, que ama esta ciudad y que quiere usarte. Es el tiempo de procurar una relación íntima, profunda con Él, con su Espíritu, con su palabra, con la oración. Es el tiempo para tener la intimidad a solas con Él todos los días. Es tiempo para llorar cuando leas la palabra, para ser redarguido, para ser ministrado, para ser tocado por la palabra y por el Espíritu de Dios. Es tiempo para que haya una actitud de humildad donde tú renuncias a ti mismo para dejar que el Señor gobierne tu vida, que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en tu relación matrimonial, en tu hogar, en esta iglesia, que podamos ser un instrumento vivo como Dios es vivo, un instrumento de oración como Cristo nos enseñó con su vida a orar. Un instrumento que habla de Dios, que presenta a Dios, que tiene señales, que muestra al mundo el poder de Dios con sanidades, con liberación, con restauración de hogares, con salvación de los muchachos metidos en droga, de la prostitución, de los que andan en asesinatos y tantas cosas. Que esa gente se convierta, que nuestra niñez se convierta. Es el tiempo, hermanos, para ver los milagros de Dios obrando en nuestras vidas. El Señor no ha cambiado. Si lo obedecemos, sucederán todas estas cosas y mucho más. Los apóstoles fueron exhortados con amor y aceptaron la exhortación y fueron obedientes. Tan pronto el Señor se fue, ellos pudieron decir: ya se fue, así que vamos a hacer lo nuestro. Al contrario, Él se fue, vamos a obedecerle. Y saliendo predicaban por todas partes, y el Señor les ayudaba, y el Señor confirmaba la palabra con las señales. Y el Señor quiere confirmar la palabra con las señales.
Hace un momento yo les dije que les iba a explicar algo acerca de esto de las señales en el mundo en que vivimos. Se lo voy a explicar con la palabra de Dios. Busquen en Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Segunda a los Tesalonicenses 2, 9 al 12. En ese capítulo se nos habla, se nos advierte de la venida del hombre de iniquidad que obra por Satanás y del cual ya estamos viendo manifestaciones. Mire lo que dice el versículo 9. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Usted dice, ese es un pasaje para que advierte a los que no tienen a Cristo. Pues permítanme decir que la carta no fue escrita para los que no tienen a Cristo, la carta fue escrita para los que tienen a Cristo, como una advertencia. Si tú quieres seguir viviendo tu vida cristiana a tu manera, lo más seguro es que no vas a estar en el fortalecimiento, en la capacidad, en el fundamento para deleitarte en la verdad de Dios, en medio de un mundo saturado por el poder de Satanás. Y cuando comiencen a manifestarse ese poder engañoso, porque dice que vendrá con gran poder y hará señales, prodigios y milagros. Y ese malvado vendrá y verá una imagen hecha de hombre y la pondrá a hablar y la pondrá a actuar, y habrá señales en el cielo y milagros de toda índole, lo que tú jamás has visto. Ni siquiera la Biblia registra todo lo que puede hacer este hombre, porque Dios está permitiendo que eso suceda. ¿Con qué propósito? Engañar y condenar a los que no han creído. ¿Cuántos hay en la iglesia que siendo creyentes no creen? No tengo la más mínima intención de producir miedo ni confusión en ninguno de ustedes. Yo les escribí y les dije, prepárense para la palabra de hoy. 2 mensajes les mandé, pidiendo que me acompañaran en oración, y el segundo para el pasaje bíblico que les envié. No es mi intención confundirte, ni meterte miedo, ni cosa parecida. Pero sí es la intención de Dios que nos volvamos a Él de todo corazón. Pastor, ¿usted por qué me juzga? ¿Usted qué sabe de mi vida? Yo no sé nada de tu vida, pero el Señor sí la sabe. No busques la aprobación mía, busca la aprobación de Él. No te preocupes por cómo te ve el uno o cómo te ve el otro. Preocúpate cómo vives para el Señor. Pero Dios te ha llamado hoy a definirte, porque la necesidad es inmensa para una mejor relación con el Señor y para que el mundo conozca a Jesucristo con poder y gloria a través de tu vida. Estas señales seguirán a los que creen en el poder de Dios, que pueden ser instrumentos en las manos de Dios para que Dios obre, como lo vemos en la palabra.
Mi deseo como pastor es que cada uno de los que están aquí entre a un tiempo a solas con el Señor, le consulte al Señor, le pida dirección, que la palabra que ha escuchado hoy le sea más clara y revelada por su Espíritu de manera directa. Pero prepárese, porque cosas grandes van a suceder y cambios habrá de verse en la agenda de cada uno. Algunos serán llamados por el Señor para hacer lo que nunca han hecho ni han querido hacer. Otros saldrán de la profesión que tienen y de los empleos que tienen para ir donde Dios les está mandando. Eso y muchas otras cosas que no hemos planeado, que no tenemos planificadas, van a suceder, pero siempre en las manos de Dios, cuando Él guía y en el momento que Él lo hace. Y eso es en el secreto de Él. El Señor le reclamó a sus profetas y les dijo: hay tanta predicación, hay tanta enseñanza, pero del corazón de los profetas, no palabra de mía, porque no han estado en mi secreto. Y si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado la palabra y tiempo a que el pueblo se hubiera convertido. Y es lo que necesitamos, hombres y mujeres de intimidad con Dios, por su Espíritu, en la palabra. Colóquense de pies. Un consejo más. No salgas diciendo: ay, qué palabra tan bonita. Eso de nada sirve. Y esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que cada uno se vuelva a Él, hable con Él y deje que Él tome su vida y haga con Él, con cada uno, lo que Él ya ha trazado. Él está esperando por ti en la intimidad. Ora, por favor. Habla con Dios. Su presencia está aquí por su Espíritu Santo. Habla con Él. Deja que el Espíritu Santo te ministre allí donde estás.